Muy buenos días, tengan los apreciados doctorandos participantes en la cátedra de Tratados y Negocios. Hoy tenemos esta cuarta actividad, que es la última relacionada a esta cátedra y que, según el pénsul que tengo aquí en las manos, dice que es la negociación y toma de decisiones con base a los tratados internacionales y el esclarecimiento y redacción de un plan para dichos tratados. Yo pues quisiera profundizar un poco más en lo que son los tratados, porque ustedes recordar que yo les planteé en una clase pasada lo que son las motivaciones, lo que son la parte del ser humano, cómo se evoluciona en la parte de los tratados. En este caso, pues, hoy tengo la negociación. En un proyecto o un proceso empieza con el acercamiento entre las partes. Para que todo proyecto se logre cristalizar una buena negociación, debe tocar el buen acercamiento de las partes, la buena forma de negociar entre las mismas, la toma de decisiones dentro del proceso, durante el cual la persona, en este caso el Estado, debe escoger entre dos o más alternativas, porque esta es la forma más viable que puede existir para hacer los negocios. También le decía en aquella oportunidad que hay una carrera de tratados internacionales, y salen como licenciados en tratados internacionales. Pues bueno, para hablar de los tratados que dice el pénsul que tenemos acá a la mano, de esta cátedra que dice que es negociaciones y toma de decisiones con base a los tratados internacionales, pues tenemos que comenzar primero a establecer cómo se puede hacer un tratado. Aunque no lo parezca, desde el inicio del día, cada vez que nos despertamos nosotros y comenzamos un nuevo día, comenzamos a negociar. ¿Y cuándo negociamos? Muy sencillo. Vamos a retroceder el tiempo y vamos a pensar que nos acabamos de levantar en nuestras casas. Cuando platicamos con nuestros hijos para definir ciertas cuestiones que hay que hacer durante el día, cuando comenzamos a ver qué ropa nos debemos poner, cuando con la que hacemos pareja de hogar, comenzamos también a dialogar para distribuir algunos compromisos o obligaciones que existen dentro de la casa para buena marcha del hogar, tomando en cuenta las prioridades necesarias de acuerdo a las circunstancias que hay que arreglar. Cuando planificamos hacer de repente determinados ejercicios durante el día, y generalmente todo lo que es la actividad diaria, pues es el inicio de determinada negociación, de determinado proyecto. Por eso le decía inicialmente que toda negociación o todo tratado internacional se requiere de una buena planificación, una buena estrategia, una buena negociación y llevar ya las decisiones sobre qué se va a establecer en dichos tratados. La negociación en un proceso es entre dos o más partes. Por eso los tratados internacionales se habla de tratados binacionales o tratados multinacionales, porque son entre dos países o varios países. Toda persona como individuos tenemos la capacidad idónea de poder negociar, aunque todo no nos interese y que ese interés va acrecentándose o disminuyéndose de acuerdo a las negociaciones y de acuerdo a nuestra actividad a la cual nos dedicamos. Ejemplo práctico, la actividad de un comerciante, pues una actividad de hacer negocios. La actividad del académico, pues también tiene cómo hacer negocios, cómo preparar las clases, cómo dictarlas, cómo llegar a un acuerdo, un buen entendimiento con los participantes, cómo se les da la oportunidad para que puedan montar sus trabajos, cómo se les puede corregir para que ellos también vayan adaptándose a las normativas de exigencias académicas por parte del tutor. Y todo es un negocio. Todo es un negocio que debe tener también alguien quien esté pendiente y vele por estos tipos de negocios. En los tratados internacionales, como decía inicialmente, está la Corte Internacional, que es la que regula referente a los tratados y que fue creada, según recuerdo haberles dicho, para el año de 1940 y tantos, en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. Y que es importante, fundamental,
que también forma parte de las Naciones Unidas cuando se trata de negocios para nuestro hemisferio. Ahora más tarde, al ir desarrollando la cátedra, les voy a comentar ahora algunos tratados que pertenecen a otros continentes, pero que también tenemos que saberlos manejar para tener conocimientos internacionales de lo que es tratado y negociaciones. La solución de un conjunto de problemas se centra en los intereses que deben tener las personas, en los intereses, pero jamás se puede centrar en posiciones que sean contradictorias a la buena norma de los tratados. Cada quien tiene un interés. Entonces, debe haber un interés en la negociación, que es muy diferente a la posición dictatorial o fuerte que quiera la persona imponer en la negociación, porque como dije inicialmente, las negociaciones son el concepto de unas reuniones, de una buena charla, de un buen entendimiento, de una buena planificación y de unas buenas decisiones, donde se busca, por supuesto, un beneficio, pero tampoco lesionando el derecho o lo que le corresponda a la otra persona. Para que las negociaciones surtan efectos, es fundamental que se debe estar preparado. Aunque muchos no lo consideren como una actividad no tan relevante, es considerable que es la más importante. Cuando más estemos preparados para hacer una negociación, mayor beneficio pudiéramos tener, de ella. Es importante plantearnos escenarios, conocer a la contraparte y valorar opciones de solución. Las personas nunca son el problema. Separar a las personas del problema es indispensable al iniciar una negociación. Esto es con el objetivo de hacer a un lado las emociones y enfocarse en el objetivo común. ¿Qué pasa con esto? Los estados de repente tienen que hacer una negociación con otro país, pero quien representa aquel país o por algunas cuestiones de tipo políticos, hay ciertas divergencias que no comparten un país con otro, pero hay que hacer negocios, hay que hacer acuerdos, hay que formular tratados de comercio que puedan beneficiar a la población, tratados de tecnología, tratados de ciencia, tratados de deporte, tratados de ayudas, tratados de tecnología de punta, bueno, una cantidad de tratados que están allí y que independientemente de las divergencias que puedan tener políticamente algún país con otro, en este caso por los representantes que tienen en ese momento la nación o en otro, pues tienen que dejar eso a un lado. Por eso las personas no son el problema, quienes gobiernan no son el problema. Deben separar los problemas personales o de interés político y prevalecer a un lado el objetivo común, que es el beneficio para la población de ese determinado país. Identificar los intereses comunes al iniciar la negociación. Hay que estar muy claro qué se busca, cuál es la alternativa de beneficio, cuál es el interés que se puede obtener para que ambas partes sean beneficiosas colateralmente de los beneficios, sin tratar de ir a lesionar a otra persona porque ya existiría un ventajismo y ya no se puede dar un negocio. Esto prácticamente, aunque parezca mentira, llevado a la práctica real de nosotros todo el tiempo como personas comunes y corrientes, pues también podemos usted poner muchas veces en el papel del Estado y tratar también de manejar este tipo de negociaciones tomando en práctica todos estos consejos o apuntes que aparecen en los libros y que son buenos para traerlos a acotación en esta charla. Existen alternativas en muchas negociaciones. Las partes deben iniciar con una mentalidad a fin de lograr un acuerdo. De acuerdo a una mesa de negociaciones en representación del Estado, tiene que ir ya con todo planificado, todo diseñado y como se dice folclóricamente, todo fríamente calculado. Usted no puede llegar allí a negociar sin saber qué va a hacer y sin saber cuáles son los planteamientos, cuáles son las alternativas y cuál puede ser las otras alternativas que usted pueda poner en determinado momento cuando vea que las cuestiones están un poco medio controversiales, entonces usted tiene que saber manejar. Esto se llama diplomacia. Tiene que saber hacer un lobby para que la diplomacia surta el efecto en todo tratado internacional. La propuesta que se debe llevar para un tratado
una negociación, es una propuesta que debe ser real, debe procurar satisfacer el bien e interés propiamente dicho para las partes que van a estar involucradas en el acuerdo. Saber negociar no es sencillo. Existen muchas técnicas para poder negociar y métodos, pero en su gran mayoría el éxito y los buenos resultados de lo que derivan depende de la flexibilidad y la capacidad de adaptación a la contraparte en el escenario. Negociar por eso no es fácil, pero si usted tiene la capacidad de ser flexible, tiene la capacidad de adaptarse a lo que la contraparte le propone y ser un poco flexible, seguro que usted va a poder obtener un buen beneficio. Cada negocio y cada individuo como contraparte tienen pensamientos y formas de actuar diferentes. Por ello es la importancia de hacer a un lado los sentimientos y lanzarse uno en la búsqueda de la mejor solución para lograr obtener lo que se espera del tratado o de la negociación. Los tratados de libre comercio traen consigo beneficios que están relacionados no solo con los aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto y permiten reducir muchas cosas y eliminar barreras arancelarias y no arancelarias. ¿Qué quiere decir con esto? Que un tratado de libre comercio es la forma de cómo poder negociar para usted poder importar y exportar, o sea, sacar de su país manufactura y traer manufactura de otro país, pero sin ir en detrimento de la nacional, ni ir en detrimento de la nacional del otro estado, y buscando una liberación de aranceles, porque los aranceles de importación son costosos. Eso ya lo hemos venido hablando. Entonces, el Tratado de Libre Comercio entre los estados es buscando beneficios de parte y parte. Allí ustedes recuerdan que les hablaba sobre lo que es el intercambio, lo que es la licencia, la máquina, el trueque, todas esas cuestiones que habíamos hablado, esas son negociaciones que se pueden hacer perfectamente, como hace Estados Unidos y Norteamérica con los países asiáticos, con determinadas firmas de marca, que le dan la licencia para que les confeccionen determinadas prendas ya sea en China, ya sea en Taiwán, ya sea en Filipinas, ya sea en otros países asiáticos, pero con la salvedad de que eso es una licencia para fabricarle, pero la comercialización de ese producto lo lleva directamente a la marca en el país que ellos consideren conveniente llevarlo. Le decía en aquella oportunidad que es más fácil adquirir prendas, por ejemplo, confeccionadas de China, adquirirlas en España, que adquirir el mío en China, porque si la licencia le permite al país fabricante, en este caso China, fabricar determinada prenda de determinada marca y vender un poco, una cantidad que le permite la licencia, pues lo puede vender, pero tiene que vender a un precio muy alto para que no haga competencia con el país de origen que es Estados Unidos, que está dando la licencia para que en China se confeccione ese tipo de manufactura. Entonces allí está en un tratado internacional, pero garantizándose y salvaguardándose los intereses tanto de parte y parte, pero todo eso se logra hacer a través de lo que he dicho anteriormente, de una buena negociación, donde existan las personas idóneas para solucionar los problemas, donde manejen alternativas, donde tengan propuestas, donde identifiquen plenamente el contenido del contrato y todo va a feliz término. Existen tratados de comercio. ¿Por qué existen los tratados de comercio? Porque constituyen un método eficaz para proveer el entorno establecido sin barreras para el comercio y la inversión, y de esta forma garantizar el acceso de los productos y servicios que determinado país confeccione y que pueda prácticamente exportar hacia afuera. Y eso fluye a través de una economía que va siendo cada día más próspera para el país y para todos sus conciudadanos, porque los empresarios, ya sean pequeños, medianos o grandes empresarios que comiencen a evolucionar en el mundo tecnológico, comienzan a sacar productos al mercado, libre mercado, pues automáticamente va a ser beneficioso. Tengo entendido, próximamente se va a llevar en el encuentro mundial del café, tema también que toqué en estos días por allí del café, les contaba a ustedes sobre la violación de los tratados y eso, y escuchaba en lo que pude leer y en lo que pude oír por allí en los comentarios de prensa, que Venezuela va a llevar una representación, pero que está enmarcada por los países, por los estados mirandinos. Veremos a ver cómo nos va, pero independientemente, apartando un lado la parte política, los criterios que uno vea que si son detrimento, pues hay que ocupar a que eso sea en beneficio de una sociedad que busca mercados y que
lamentablemente existían, pero que se han ido perdiendo. Entonces el Tratado de Libre Comercio tiene una integración que puede tomar muchas otras formas, como también son las políticas sociales, economía. El Tratado de Libre Comercio es uno de los niveles de integración de los países que permiten cada día mejorar en sus con la posición de materias primas en mercados extranjeros y de igual manera obtener divisas que van en beneficio de un flujo de caja para que puedan ser circulantes y tener una mejor vida, tanto el fabricante como todas las personas que dependen de esas empresas. Esto, manejándose de buena forma, quita carga al Estado y ayuda al Estado cuando el Estado es pensante y piensa en evolucionar en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, porque habiendo productividad empresarial hay fuente de riqueza y hay mucha tranquilidad económica. Cuando el sector productivo se va en detrimento del sector productivo, por lo que trae miseria. Y trae miseria, y trae hambruna, y trae delincuencia, y trae prostitución, y trae una cantidad de problemas que tiene que arrastrarlo el Estado hasta que llegue a ser un Estado que una población, independientemente que sea muy rica, pues puede convertir en poblaciones miserables. ¿Y por qué? Porque hay políticas que no van enmarcadas dentro de la evolución de los tratados y todas las cuestiones que benefician directamente a los países. Ahorita, unos minutos posteriores, perdón, les voy a hablar de algunos tratados para que vean ustedes que casi todos los países viven de tratados, porque es la forma de cómo obtener divisas, cómo manejarse entre los mercados internacionales. El Tratado de Libre Comercio tiene sus normas comerciales, que en teoría pueden ser también aprovechadas por todos, pero que en la realidad son aprovechadas solo por las empresas transnacionales. En cambio, se crean normas específicas para beneficiar los negocios, los conflictos y las decisiones de proyectos. Si hay un buen tratado, pues también se crean beneficios. Los gerentes de proyectos no pueden dar por hecho nada, aunque lo diga hasta que no esté firmados los tratados y se logre en feliz término lo mismo. ¿Por qué no se puede dar nada por hecho? Porque usted no puede dar el resultado si no ha todavía incursionado en el mercado. Para incursionar en el mercado se requiere cumplir una cantidad de normas, normas de control de calidad, normas de control higiénico, normas de control sanitarios, nombre de manufactura, nombre de empaque, normas, una cantidad de normas que usted tiene que regularse de acuerdo a lo que está estipulado en la reglamentación de los tratados internacionales. Usted, para exportar, vamos a decir, un producto alimenticio, pues tiene que cubrir las normas de sanidad y tiene que ser aprobado por el Ministerio de Sanidad de ese país, que permita el ingreso de ese producto, y así sucesivamente. Eso se hace en cuestiones también de garantizarle la salud y la integridad física de la población, que va a ser la que va a consumir directamente el producto. Por eso, cuando se hace algunas liberaciones de productos masivos, debe existir un control previo, aunque exista liberación de aranceles y eso. ¿Por qué? Porque puede haber la penetración en el mercado nacional de productos que pueden tener fecha vencida, pueden no cubrir las expectativas de sanidad y pueden ocasionar daño a la población. Entonces ahí tiene que estar muy concreta la acción, la forma de estar presente el Estado a través de la aplicación de sus normas sanitarias para verificar que esos productos lleguen al país en perfecto estado. Y de igual manera, los que salen de aquí, pues también tienen que llegar al país donde es origen, también tienen que ir en perfecto estado y que sea libre de consumo humano sin ningún problema. Fíjate que ahorita hay algo que está en bola, me perdonan el vocablo, porque hay algo que parece mentira. El ingreso de los perritos, las mascotas de Estados Unidos, queda restringido para algunos países a partir del 14 de junio. El 14 de julio ya no podrán entrar, a partir del 14 de julio a las 12 de la noche, no podrán entrar a territorio norteamericano los animalitos, los canes, los perros, como se quieran llamar, mascotas, provenientes de Colombia, de Venezuela. No pueden entrar, y hay otros países que están allí en lista, pero me enfoqué más que todo con Venezuela y Colombia. No pueden entrar porque supuestamente la Asociación de Salud Animal ha determinado que existen ciertos problemas de una cuestión que le dan a los animales que se llama el mal de rabia, y entonces Estados Unidos está a través de la Asociación de Animales pendiente de eso y está tomando como una medida preventiva
el ingreso de estos animalitos a partir del 14 de julio a las 12 de la noche y podrá tener vigencia nuevamente a partir del 14 de julio del año 2020, que es cuando puedan volver a entrar nuevamente mascotas de estos países. Eso fíjate que es algo tan insignificante, uno lo lee, pero así como sucede, hasta eso se llama la prevención sanitaria. Entonces es muy importante que quienes están gerenciando un estado, un país, pues tienen que estar pendientes de lo más mínimo, de todas las cuestiones que puedan generar problemas a la población de su país y decir, no, esto lo voy a prohibir por esto, y si tengo un tratado voy a sacar una excepción, voy a comunicarme para que se objeto un estudio. Estados Unidos pues ve que eso le atañe pues a la seguridad canina, a la seguridad animal de ellos, y por qué no también a la población, porque puede haber un cierto poco de contagio, y entonces, bueno, vamos a prohibirlo, pero tampoco lo prohíbe de una vez, ¿no? Sino simplemente gira unas pautas y dice, bueno, a partir de hoy hasta el 14 de julio a las 12 de la noche vamos a permitir el ingreso, pero tienen que cubrir unas expectativas sanitarias, tienen que tener unas vacunas internacionales, tienen que tener cantidad de documentos para que esos animalitos tengan acceso a Estados Unidos. Pero a partir del 14, independientemente que tengan la vacuna y tengan todo, no van a pasar. Entonces, fíjate la importancia de la preocupación del Estado en velar por sus connacionales. Estados Unidos tiene muchos tratados libres de comercio en América Latina y los métodos que emplean. Tiene unas negociaciones con muchos países, pero también existen las renegociaciones de la deuda externa. ¿Y eso dónde se va a negociar? La deuda externa se va a negociar a través del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pues son políticas de liberaciones económicas, comerciales y financieras que están enmarcadas dentro del aparato económico para ayudar a los países. El Fondo Monetario Internacional le presta, o el Banco Mundial le presta el dinero a determinado país para que pueda sufragar algunos problemas económicos, perdón, algunos problemas económicos que puedan tener de cartera o de fondos, pero a cambio de una supervisión y de una exigencia que le monte el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Se ha creado, ellos crearon un organismo que se llama, el órgano que se llama UNCTAD. ¿Qué quiere decir? Es el Fondo de Unidades sobre Comercios, Inversiones, Desarrollos de los países. Y fue creado en el año 1964 y pertenece a las Naciones Unidas con la finalidad de estar pendiente de cómo va marcando la economía de cada país. Entonces ellos, con esos estudios que tienen allí, con los países que están afiliados, pues saben cuál país tiene ciertos problemas, cuáles tienen problemas de inventario, tienen saldos ya rojos. Entonces dicen, bueno, usted tiene problemas de inventario por esto y por esto, porque tiene malas políticas, porque tiene una política errónea, porque se ha equivocado en esto, pues se le puede hacer un préstamo, se acude al Fondo Monetario Internacional, hay otros fondos también internacionales, y entonces le hacen préstamo, pero con garantías. Ojo, y allí tiene que ser el Estado muy garante y muy responsable de los convenios que firme, porque no puede poner en riesgo las reservas internacionales de cada país y, como se dice en criollo, atentar contra el desarrollo de las nuevas generaciones por políticas erróneas manejadas y dejar el país endeudado. Entonces, el Fondo Monetario Internacional dice, bueno, vamos a prestarle el dinero, pero usted tiene que adaptarse a determinadas políticas que son estas y estas. Cuando usted hace convenios o tratados con otra forma diferente que no tiene una supervisión, pues es como cuando usted va a quitar dinero prestado. Usted le va a quitar dinero prestado a una institución financiera, pues tiene que cumplir con ciertas políticas. Y si no cumple, pues lo embargan. Cuando usted presta dinero a un prestamista por allí en la calle, pues va a ser esclavo de lo que hizo y de lo que firmó. Entonces así pasa, cuando usted no hace un convenio bien hecho, sino se pone a garantizar con reservas internacionales que usted tiene, con el suelo y el subsuelo, las reservas que tiene por allí todavía que están por explotar, pues va a generar problemas a las generaciones de futuro porque endeuda al país y al final lo va a llevar a la quiebra. Entonces eso es muy importante estar pendiente de ello. En el Caribe existen tratados de libre comercio. Estados Unidos, a pesar de tener divergencias políticas o ideológicas con algunos países del área, pues sin embargo mantiene tratados con ellos. Estados Unidos tiene, por ejemplo, tratados con América Latina y el Caribe y aprovecha para imponer su posición de fuerza frente a otros países al negociar por separado para colocar condiciones que le favorecen.
Entonces, que los países pues se quieren alinear con Estados Unidos a hacer algunas negociaciones, pues tienen que estar pendientes de las negociaciones que ellos les propongan y ver si les beneficia. Pero como son países que en realidad están necesitando el recurso económico, pues muchas veces tienen que también ir a perder un poco, pero obtienen también un beneficio. Pero si ese crédito, ese dinero que es conseguido a través de los tratados, lo saben manejar, pues al contrario, van a sacar provecho. Brasil y Argentina han puesto ciertas reglas y normas cuando hacen tratados con Estados Unidos, y eso se llama el ALCA. ¿Por qué? Porque para evitar que que sienta mucha imposición por el poder económico de Norteamérica hacia ellos, entonces ellos son un poco austeros y fijan ciertas condiciones que también le pueden permitir a Estados Unidos aceptarlas, y por eso volvemos al inicio de la charla, que es la capacidad idónea que tengan las personas para manejar la flexibilidad, manejar la contraparte y manejar sus posiciones para lograr a feliz un término. Y eso lo ha hecho Estados Unidos con Brasil y Argentina. Estados Unidos también tiene tratados de libre comercio con Chile, con México, con Colombia, con Perú, con Ecuador, con Bolivia y con Venezuela. Estos países, más que todo lo que son Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Venezuela, son miembros de una comunidad que se llama la Comunidad Andina. Antiguamente se llamaban los países bolivarianos, pero después pasaron a ser los países bolivarianos, después pasaron a ser la Comunidad Andina, y han presentado una propuesta alternativa de una asociación latinoamericana que se manejó por allá en el 2003, donde se incluía a Cuba y se llegó a llamar como el ALBA, que fue creada en el 2003, pero esta situación que nació en Ecuador, por cierto, donde se hizo tremendo edificación, porque iba a funcionar el ALBA con los países andinos o los países bolivarianos, incluyendo a Cuba, Nicaragua y todo, pues no tuvo feliz término, y de eso pues puede saber muy bien la participante doctorando María, que inclusive esa edificación ya se le dio otro uso a través del gobierno ecuatoriano, porque fue algo que empezó con muy buen pie, pero al final trastabilló también en el tiempo. Entonces, quería comentarles de la cantidad de tratados internacionales que existen, pero si nos ponemos a hablar de todos ellos, pues se nos va a ir toda la mañana y no tengo unos 40 minutos para montarme en esto. Existe también una asociación de países, unión de países, que se llaman Mercosur. Mercosur se forma junto con Estados Unidos. Mercosur se forma junto con Estados Unidos, perdón, junto con los países que son Brasil, Argentina, Uruguay, posteriormente entra Perú, posteriormente va como invitado Venezuela y posteriormente va también Chile. Pero ¿qué sucede? Que es que cuando un país entra a una cuestión como de Mercosur, tiene que adaptarse a una cantidad de normas que están establecidas. Y parece mentira, allí tiene que, primero que todo, tiene que proteger derechos humanos. Los derechos humanos son esenciales dentro de la humanidad. Porque si no respetamos derechos humanos, pues no respetamos a nadie. Entonces, los derechos humanos son fundamentales, los derechos a cumplir con los sistemas democráticos, la no violación de los mismos parámetros que exige una buena democracia, y todas esas cuestiones se exigen para estar allí en Mercosur. Y no puede hacer negociaciones al libre albedrío, porque allí le colocan una tasa de determinado producto y usted tiene que tener esa tasa de venta porque ese es el negocio. Entonces esos son acuerdos multinacionales y entonces funcionan. Como funciona el acuerdo de los tres, que es entre México, Estados Unidos y Canadá. Y usted tiene unos acuerdos que son de fiel cumplimiento, y está el grupo de los 8, que es el grupo de las potencias del mundo, ¿no? Está Japón, está Alemania, está Estados Unidos, Canadá, y hay otros grupos que se van haciendo cada día más fuertes, pero en el mundo económico. Ahora, han nacido un poco de grupos hoy en día que son grupos de tendencia más que todo ideológica y política, que lejos de tener algún beneficio, que tienen un desperdicio. Me perdonan la palabra, yo como converso, porque no es ningún beneficio, es un desperdicio de dinero, de malgastar dinero, que eso es obtenido a través de los estados, que aportan para tener allí un grupo de personas que hablan de ideologías políticas, buscando unas prebendas políticas, creando de estabilidad en diferentes países donde están funcionando, o a otros países, y eso no ocasiona ningún beneficio para nadie. Al contrario, crea problemas y deterioro en el aspecto económico de los países que ocupan aquello.
Pero bueno, eso es materia de otro punto. Usted tendrá que investigar cuáles son esos tratados que existen, porque yo sé cuáles son, pero en la cátedra no lo ha sacado, sí, pero eso es bueno también saberlo. Como estudiantes de Derecho y de Relaciones Internacionales, ustedes tienen que saber cuáles son una cantidad de tratados que se han suscrito por algunos países y que son únicas y exclusivamente para puntos de cuestiones políticas y eso. Entonces lo que hace es prestar dinero para que vayan ahí a crear problemas en un país, vayan a otro. O sea, mantener un poco de gente que no sirve absolutamente para nada, pero que eso en detrimento del país que aporte esos recursos. Porque todos estos tratados y todas estas organizaciones mundiales funcionan a través del dinero que aporta cada país. Los países tienen que aportar por tener gente allí. En las Naciones Unidas existió el año pasado un representante de un país latino que pidió el derecho de palabra y se puso a hablar y hablar y hablar. Entonces, al final, por a uno le salió, mire, pero es que usted para venir a hablar aquí tanto, usted tiene que pagar las obligaciones, usted tiene como 3 años que no pagan. Entonces, tan igual como que usted vaya a un junta de condominio y usted se ponga a vociferar que no funciona bien el servicio del agua, que el bombeo del agua no funciona bien, que los bombillos del pasillo están quemados, que no los cambian, que no le hacen un buen mantenimiento al piso, que huela feo el ascensor. Entonces se para y dice, pero usted qué va a hablar si yo sé que usted no paga el condominio. Entonces, si usted no paga, pues no tiene derecho a hablar. Entonces, entre las organizaciones mundiales, en la OEA, en la OTAN, en Naciones Unidas, en todas esas partes, hay que pagar para estar allí, porque eso se mantiene, son de los que pagan. Y entonces muchas veces, pues las cosas no fluyen bien porque la gente no cubre con sus obligaciones. Existen algunos numerosos tratados que lo va a traer a cotación para que ustedes solamente los capten y puedan profundizar esto, porque esto es demasiado extenso. Pero ya hablamos cómo se hacen los negocios, ya hemos hablado también cuáles son las formas de franquicia, cuáles son los de licencia, cuáles son los de máquinas, cuáles son los trueques, todo eso ya lo hemos comentado. Y hemos hablado también sobre los tratados, cómo nacen, dónde ir a quejarse, quién los regula. Todo eso lo hemos ya tratado en estas 4 clases con la de hoy. Existe un número de tratados entre países, entre ellos podemos hablar de Mercosur, podemos hablar de las corporaciones andinas, que eran antiguos países bolivarianos, hablamos del grupo de los 3, hablamos del grupo de los 4, hablamos del grupo de los tratados de América, del África, perdón, con tratados, se llaman tratados de grupos de África con tratados de la comunidad. Europa tiene los 5 tratados más relevantes y vamos a tratar algunos tratados más relevantes. Tenemos el libre comercio de Estados Unidos con Canadá y México, que fue el que le dije que era el grupo de los 3, de un tratado súper importante, donde a pesar de haber algunas divergencias de tipo político y filosófico que puedan manejarse entre Estados Unidos y México actualmente y que puedan manejarse con Canadá, sin embargo son respetuosos de los tratados. Esta semana se llevó a cabo una cumbre donde estuvo presente 2 presidentes de las grandes potencias del mundo, diría yo, que fue el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia. Siempre se dice que el uno invade, que la guerra cibernética, que la guerra de no sé qué, que la guerra de para allí, que la guerra para acá. Pero estos señores tuvieron un buen diálogo, una buena conversación y tuvieron feliz término de determinadas reuniones donde el presidente Biden de Estados Unidos dijo que Estados Unidos no busca nunca agredir a Rusia porque no es la forma de hacer negocios ni la forma de buscar el acercamiento y la paz del hemisferio. Y Putin dijo también lo mismo, nosotros no vamos a reuniones a crear enfrentamientos y a sacar a divergencias allí que no buen criterio, solamente buscamos la paz y buscamos el buen entendimiento. Entonces allí está que los que están para negociar deben saber negociar. Por eso al inicio de la clase le dije yo que en qué momento nosotros nos despertamos, ya estamos haciendo negocios. Llamar al hijo para que vaya para el colegio, decirle a la esposa que hay que hacer para el mercado, que la esposa sirva el desayuno, que hay que limpiar la casa, que hay que pagar a la muchacha. Todos esos son negocios que van surtiendo en el momento en que uno se levanta. Entonces, si tenemos capacidad de gerenciar dentro de nuestro hogar para hacer una cuestión próspera, pues podemos capacidad de manejar una buena empresa y porque mañana, pues o mañana, si se ocupa de determinados cargos políticos de gobierno, pues tienen la capacidad. Pero si no tiene una buena formación, pues lamentablemente va a ser un fracaso total. Tenemos también los tratados de foros de cooperación económica. Estos foros son tratados de Asia, de los países asiáticos por el Pacífico y que se denominan APEC. Tenemos también de igual manera
los tratados de libre comercio de América del Norte únicamente con Centroamérica. Tenemos las Cartas de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de los Derechos Humanos, Declaraciones de Derechos Humanos, Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, los Derechos Humanos, Tratado de Derechos Humanos de 1948, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Tenemos el Tratado de Lisboa, tenemos el Tratado de Niza, tenemos el Tratado de Ámsterdam, tenemos el Tratado sobre la Unión Europea y Tratado de Marches. Tenemos de igual manera los tratados de Europa con los continentes iberoamericanos. Tenemos un tratado de fusión que es de Bruselas con diferentes países del mundo. Tenemos los tratados de Roma. Tenemos tratados de igual manera de la Unión Europea con los países africanos y con los países asiáticos. Tenemos algunos tratados como el de Luxemburgo y tenemos un tratado que data de 1943, que es el Tratado de Estocolmo, que aunque parezca mentira, tiene que ver única y exclusivamente con el medio ambiente. En la clase que yo di de Derecho Constitucional, les tocaba a ustedes, les toqué algo sobre el medio ambiente, que también está por allí, en el área constitucional y de los tratados internacionales, que es velar por las cuencas, por las áreas forestales, por todo lo que tiene que ver con la parte forestal. Es de vital importancia, y se han hecho ya muchas reuniones, muchos congresos mundiales, sobre el ecosistema del planeta. Pues existe un tratado que es el Tratado de Estocolmo de 1940 y tantos, que guarda relación únicamente con la parte ambiental. Por eso es de importancia las cuencas, los bordes de los ríos, y que nace de un organismo tan pequeño en una población o de un municipio que es la alcaldía. El derecho municipal debe comenzar regulando los tratados, manteniendo el medio ambiente. Y el Estado tiene un ministerio que guarda relación con el medio ambiente. Y las Fuerzas Armadas Nacionales de cada país están creadas para velar por el medio ambiente. Pero qué triste es cuando uno ve que ni la alcaldía del municipio X, ni el ministro del ambiente X, ni las Fuerzas Armadas de X país velan por el medio ambiente, haciendo un ecocidio sobre el sistema ambiental, permitiendo una deforestación, desabastecimiento de los pulmones de la humanidad, porque la vegetación son el mantenimiento de los pulmones de la humanidad. Y esto también está en los tratados. Y esos tratados están suscritos por los países. Pero vemos por lo menos que aquí en la Amazonía está siendo objeto de una destrucción total. Nuestro país guarda relación con la destrucción total, ahora con esta cuestión del arco minero, donde está perforando los ríos, se está destruyendo pues la capa vegetal del país, de la nación como tal. ¿Y a quién le importa? A nadie. Importa prevalecen son los intereses, lejos de prevalecer primero la parte con la que entendemos que hay minas, entendemos que hay una cosa, y que se pueden perfectamente ir explotando, pero cubriendo las normas de seguridad y las normas que debe permitir el medio ambiente. Pero vaya una persona humilde a arrancar un árbol del solar de su casa, si el vecino lo acusa, inmediatamente lo mete en preso porque está causando un daño ambiental. Pero el que destruye un país, talando los bosques y todo, pues no le hacen absolutamente nada. Continuemos, solamente es acotación para que vea usted que hasta algo que es muy importante, como es la vegetación y el medio ambiente, está dentro de los tratados. Está suscrito y tiene una fecha de nacimiento. México, por lo menos, tiene buenos tratados con África y tiene embajadas en diferentes países africanos. Los tiene en Argelia, los tiene en Egipto, Etiopía, Ghana, Kenia, Marruecos, Nigeria y Sudáfrica. México impulsa convenios internacionales con los países africanos y tiene un tratado de libre comercio que está suscrito desde el 30 de mayo de 1948. Nigeria, de igual manera, tiene tratados con Beijing y con 54 países más pertenecientes a la Comunidad Europea y a los países asiáticos. Un país tan pequeño tiene cantidad de convenios independientemente de que tengamos. Entonces vemos muchas veces que decimos, no, pero esos países africanos, pues lamentablemente están muriendo. No, son unos países, porque la gran mayoría están siendo hoy en día prósperos y se están incentivando a desarrollar parques zoológicos para el esparcimiento de los turistas
y están sacándole provecho a sus reservas naturales y no destruyendo, sacándole provecho va a ser unos parques emblemáticos para que sean visitados. Hay tantas cosas que nos queda por hablar en esta clase, pero que lamentablemente no nos da tiempo. Pues solamente me resta decirle que la evolución de los países existen siempre y cuando existan buenos tratados y buenas negociaciones. La importancia fundamental de esa persona que es emblemática y que lleva de manifiesto la representación de un país, como es el ciudadano canciller de la República. Si los cancilleres tienen la capacidad idónea de poder negociar, habrán siempre buenos negocios. Si los cancilleres no son buenos para negociar, pues nunca harán buenos negocios. Hablamos también, por lo menos antes de terminar la clase, de la Liga Árabe. La Liga Árabe, los árabes tienen demasiados convenios, pero llama siempre la atención que en los convenios de los árabes no incluyen a Israel como país árabe, por cuestiones religiosas, cuestiones mitológicas y cuestiones pues, filosóficas. Sin embargo, Israel está dado para siempre estar negociando con la Comunidad Europea y con Norteamérica, pero con sus hermanos, entre comillas, árabes, ellos no negocian. Cuando ustedes ven en determinado sitio, yo sé, pero para que lo puedan apreciar bien, ven el mapa de los países árabes, están enmarcados los territorios con la banderita de cada país. En el punto geométrico donde le corresponde a Israel está el área vacía y no tiene bandera. Esto data de muchos años. Esto nace del tiempo de Moisés y del tiempo de Isaac. Que ya tocar ese tema pues bastante ácido y es muy complicado. No complicado, sino se nos ha ido toda la mañana para poderle explicar dónde nació el problema israelí con los problemas de Palestina. Entonces ahí nace el problema de los países árabes y es simplemente por una relación existente entre un señor que procrea un hijo con su esposa y procrea un hijo con su doméstica. Fueron dos hijos muy diferentes y el uno, por supuesto, tenía todos los derechos que era el hijo hecho en el hogar y el otro era el hijo desconocido que le dieron el nombre de judío. Entonces, ¿ustedes lo entendieron bien? Bueno, investiguenlo. Entonces, posteriormente hubo un sacrificio para pedir perdón y entonces fue a quemar al hijo y lo fue a sacrificar. Y son cuestiones bíblicas que fue cuando iban a quemar a Isaac. Entonces Jesús apareció en presencia de un ángel y le pidió que no sacrificara a su hijo porque ya estaba perdonado. Y de ahí nació el problema, el conflicto árabe. Y fíjate, hasta en la época que estamos actualmente, en pleno siglo XXI, y fíjate cómo estamos. Entonces, Israel no aparece en las negociaciones que puedan tener la Liga Árabe. Sin embargo, algunos países árabes han estado acercándose, como es el caso de Egipto, el caso de Sudáfrica, que han estado pendientes de hacer acercamiento de tecnología con Israel, porque a pesar de Israel ser un país nuevo, es una potencia tanto en deportes, armamento, ciencia y tecnología. No podemos olvidar nunca que Israel, a pesar de que es uno de los países más nuevos del mundo, es el que tiene más premios Nobel y es el que tiene un potencial en todo lo que tiene que ver en ciencia y tecnología y en armamento. Bueno, dicho esto, pues me toca nomás decirles que el Pacto de la Liga de Países Árabes está suscrito en el año de 1945 y que no incluye a Israel para nada. Investiguen, por favor, algo más sobre estos temas que he tocado en la clase del día de hoy. No se les olvide presentar el video donde van a estar presentes las tres actividades anteriores más la de hoy. Tienen suficiente temario para poder investigar, independientemente de lo que yo les indiqué. Y lo que no les indiqué, también investiguen. Estén siempre presentes de todo lo que sucede en el acontecer diario de tratados internacionales. Les puse el ejemplo de la decisión que salió de Estados Unidos, donde a partir del 14 de julio a las 12 de la noche queda terminantemente prohibido el ingreso de mascotas caninas a este territorio norteamericano y lo están haciendo en prevención de que los animales no vayan a entrar con mal de rabia, que vayan en perjuicio del grupo canino que tenga allá o del grupo de seres humanos que pueden ocasionar una pandemia también. Entonces, eso fue una parte de los tratados, eso fue una parte de la seguridad sanitaria.
Eso era parte de la preocupación de los gobernantes. Que tengan feliz día. El día martes de la próxima semana, entre 8 días, deben estar ya en plataforma a las 12 del día todo lo que está pendiente de ustedes, porque el día martes a las 6 de la tarde estoy evaluando y estoy colocando notas para que el día miércoles de la semana entrante ustedes ya tengan presente su nota completa de la actividad del tratado y negocios. Para mí fue un placer haberles podido llevar mis humildes conocimientos de esto. Creo haberles explicado cómo se forma un buen empresario, creo haberles explicado cuáles son la metodología del sistema y cómo hacer buenos negocios y cuáles son negocios internacionales que van a beneficiar y cuáles son los tratados. Que tengan feliz día. Muchas gracias por su atención.